Hola, Dios le bendiga. Le saludo a su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio y de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Y aquí estamos haciendo un video para el canal que tenemos hasta hoy con el nombre de Dios en 20 minutos. A través de este video vamos a tomar la decisión de cambiarle el nombre o de permanecer si logro sacar esto en 20 minutos. Entonces le vamos a llamar siempre así, si no vamos a buscar nombrarle Dios en 30 minutos. Hoy vamos a hablar bajo un tema que causa bastante preguntas y también incredulidad y también cuestionamientos sobre si Dios es verdadero, sobre si Dios es real, que Dios se contradice, por sobre todo la última, que Dios es contradictorio. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a hablar de un tema donde la gente dice que el texto, ¿verdad?, que vamos a estar viendo está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Y es el concepto de que Dios, dice la Escritura, le vamos a leer la Escritura de nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la Escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Ok? Entonces es bien importante entender este texto, ¿verdad? Porque este texto se contradice con otro texto, ¿verdad?, que vamos a estar viendo al respecto, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer de una sola vez para ponerlo en el contexto que está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 7. Y dice la Escritura así: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así sencillo. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos dirigirnos a ustedes. Dios les bendiga y gracias por su atención. Gracias por compartir este video y por suscribirse a nuestros canales que tenemos en YouTube. Primeramente estamos como Pastor Julio Matamoros, Revelaciones Futuras, y ahí estamos hasta hoy se llama Dios en 20 minutos. Posiblemente le cambiemos el nombre a Dios en 30 minutos o 30 minutos con Dios, dependiendo de la habilidad que haya en el YouTube para el nombre, ¿verdad? Ok, entremos de lleno para no perder el tiempo. La mayoría de la gente, amados hermanos, que no quiere creer en Dios, ¿verdad?, se queja de que esto es contradictorio, porque en el libro de Números, capítulo 23, 19, dice que Dios no se arrepiente. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 7, dice que Él se arrepintió de haber hecho a los hombres. Entonces parece que Dios se contradice, o parece que la palabra del Señor se contradice, ¿verdad? Entonces, como siempre, yo siempre les he dicho a ustedes que nosotros, los creyentes de estos tiempos, los seres humanos de estos tiempos, incluyendo los incrédulos, nosotros siempre vamos a tener que lidiar, creo que es la palabra más correcta para usar, lidiar con las traducciones, con el problema de las traducciones, ya que la escritura se escribió, lo original de la escritura se escribió hace muchísimos años, incluso antes de nuestra era. Mucha de esta escritura se escribió, especialmente la que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Entonces es bien importante entender que ha venido tras traducciones, pero también ha venido de generación en generación. El otro problema con el que tenemos que lidiar es que también el pueblo de Israel ha venido de una etapa a otra etapa, ¿verdad? Recordemos que esta escritura que tenemos en Génesis es la primera escritura que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Antes de eso no sabemos, no tenemos relatos si Dios dio
escrituras. Sabemos que sí, Dios dio mandamientos a Adán, ¿verdad? En todo el concepto entendemos eso. También Dios dio mandamientos a Noé y sus familias, ¿verdad? Incluyendo la familia de sus hijos. Entonces, pero escrita una ley totalmente amplia y abundante como la que le dio al pueblo de Israel en el monte Horeb, en el monte Sinaí, no tenemos relatos ni tenemos evidencias arqueológicas, históricas, que nos den evidencia y seguridad de eso. Entonces es bien importante entender que nosotros vamos a lidiar con ese problema. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue castigado por su mismo Dios y enviado y expatriado, ¿verdad? Permitió Dios que los asirios se los llevaran, permitió Dios que los caldeos se los llevaran, permitió Dios también que los medos persas, y con medio de ellos también los regresó. De ahí los greco-macedonios, y después tenemos los greco-romanos, ¿verdad? Porque entre un dictador a otro dictador, de un imperio a otro imperio, esto ha pasado. De ahí también, además de lo que tenemos escrito, por escrito de estos relatos, también tenemos escrito en la historia como el pueblo de Israel, debido a este castigo, ha andado de un lugar para otro, de un imperio a otro, ¿verdad? Conocemos que el imperio otomano, de ahí también el tiempo de los de estos que se vestían con, se me olvida su nombre, con un traje blanco, con una espada como cruz, ¿verdad? Pasamos todo ese tiempo. De ahí sabemos también que estuvieron de un lado para otro por los medios de los rusos, de ahí Alemania, de ahí Inglaterra, y así sucesivamente. Y hoy tenemos todavía ese pueblo esparcido por todas partes del mundo. Unos pocos han regresado a Israel, ¿verdad? A la poquita tierra que les permiten los hombres y el diablo tener, pero Dios se lo permite porque Dios ha castigado a este pueblo por su desobediencia y su rebeldía. Entonces, a través de todo eso también tenemos el problema del idioma hebreo, que se escribe de una forma en un lado, de que se escribe de otra forma en otro lado, de que se cree de este lado, así sucesivamente. Por ejemplo, con el nombre de Jesús en español, a trasladarlo al nombre hebreo, tenemos ese problema, ¿verdad? Tenemos el problema de que en algunas partes, algunos israelitas o judíos, como se llamen, ¿verdad?, le dicen Yahashua a Jesús, y en otra parte le dicen Yehashua, y abreviado, ya cortado, le dicen Yeshua Hamashiach, y otros dicen Yeshua Hamashiach, ¿verdad? Que son las palabras que dan el nombre del Mesías, ¿verdad? Entonces, pues, desde ese punto de vista es importante tomar en cuenta todo eso para no caer en el error desproporcional y precipitadamente de contender contra la palabra incorrectamente e injustamente e infundadamente. Entonces es bien importante entender los contextos por los cuales se dan estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, amados hermanos, en el relato de Números, ¿verdad? Tenemos el relato de Balaam con Balaam, ¿verdad? Entonces en este contexto, ¿verdad?, es la palabra que Balaam recibe del Espíritu Santo, ¿verdad?, para darle a entender a este líder, ¿verdad?, perverso, que quería que Balaam profetizara y maldijera al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Balaam aquí está siendo usado por el Espíritu Santo, y por ende da esas palabras, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice. Habló y no lo ejecutará. Entonces, esas últimas palabras es importante incluirlas en el razonamiento de lo que dice la Escritura,
para poder entender por qué en Génesis dice una cosa y por qué en Números 23:19 dice otra. Y no es que se esté contradiciendo la escritura en su totalidad. Entonces, aquí hay un problema que es importante, es el contexto de lo que se está diciendo y por qué se está diciendo. En este caso, ¿verdad? En el libro de Números se está hablando de una sentencia, se está hablando de un acto ejecutado que Dios ha dicho que lo va a hacer. Hay que enumerar bien esto en el contexto de la gramática del idioma, ¿verdad? Y de las intenciones también del idioma en el contexto de su significado, en sus palabras. Entonces, bien importante entender que aquí se está hablando de algo que Dios ya ha sentenciado, ¿ok? Esto es importante entenderlo, por eso se dice, Dios no se arrepiente. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Entendemos claramente que cuando Dios sentencia algo, Dios ya no se va a arrepentir, ¿ok? Es algo que Dios ya no va a quitarlo de ninguna manera, porque Dios ya lo sentenció. Esa sentencia, por eso Dios primero, ¿verdad? Educa al pueblo, enseña al pueblo, ¿ok? Después Dios, por eso usa sus profetas, ¿verdad? Y en este caso nosotros los que en parte predicamos y en parte profetizamos, ¿verdad? Dios hace uso de la advertencia, ¿verdad? Primero advierte al pueblo que si el pueblo o a alguien, si ese alguien se arrepiente, él no va a ejecutar lo que ha dicho que va a ejecutar si no se arrepiente. Ahora, si el pueblo no se arrepiente o si esa persona no se arrepiente, Dios va a ejecutar lo que dijo, y aunque en el último momento esta persona o este pueblo venga a rogarle a Dios cuando ya vea que Dios está ejecutando, Dios no va a detener su mano. Dios, es bien importante entender esto, Dios va a ejecutarlo. Esto es lo que quiere decir la escritura en el libro de los Números, capítulo 23, versículo 19. Se me está viniendo a la mente y lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Por eso es que a mí me cuesta hablar en 20 minutos, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Voy a buscar un texto donde vamos a demostrarles esto, ¿verdad? Con respecto a lo que estamos hablando, de cuando Dios dicta sentencia, Dios ya no se arrepiente. Entonces, vamos a poner este texto. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Vamos a ver si este es el que estamos buscando. Okay. Aquí tenemos uno, pero quiero, este que ando buscando es un poco más, más explícito. Déjenme ver. ¿Dónde está? En Primera de Samuel. Permítame, ya ven por qué les digo que yo no puedo, porque se me viene esto me pasa, ¿verdad? Pero quería enseñarles eso, creí que lo podía hallar rápido. Voy a buscarlo si no me olvido. Si lo encuentro ahorita, entonces lo sigo buscando.
encontrar y aquí voy a perder mucho tiempo. Entonces, ok, aquí envío, por aquí está. Aquí ya lo encontré, pero va a tomar tiempo. Aquí está. Disculpen que tenga que tomarme estos tiempos, pero esto es lo que... Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteos heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás, jamás. Esto es bien importante entender esta palabra para entender lo que dice ahí de que no se arrepentirá. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, él dijo que te ha nacido el hijo. Aquí es donde quiero llegar también. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Ok? Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño
ha muerto. Entonces ahí es importante entender este concepto, amados hermanos, de este asunto, de lo que dice la Escritura en Números 23, 19, ¿verdad? Cuando dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo: y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces es importante entender eso, ¿ok? De que esto es lo que está hablando la Escritura. Cuando habla de esto, no quiere decir que Dios no puede mandarte una palabra a ti y decirte: si no te arrepientes, yo no me arrepentiré del mal que he dicho que te voy a hacer. Si te arrepientes, yo me arrepentiré del mal que he dicho que te voy a hacer. Entonces, cuando trasladamos este texto y de ahí lo trasladamos a Génesis 6, 7, encontramos que hay un contexto diferente de los asuntos, y encontramos que cuando Dios dice, ¿verdad?, que va a hacer algo, Él lo hace. Dijo que, vamos a ir al texto donde dice Génesis: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Dónde está el contexto de que contradice o que es diferente a este? En el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, como Dios es justo, Dios no iba a destruir a todos los hombres, pero sí iba a destruir a los hombres, bendito Dios, que lo habían ofendido a él. El único hombre que había quedado, que le había dado gracia, era Noé. Su familia no la menciona la Escritura, que caminaba en los mismos caminos de Noé, pero a causa de Noé y a causa del propósito de Dios de crear un pueblo, de crearse un pueblo de seres humanos, Dios guardó a su mujer y guardó a sus hijos y a sus mujeres para seguir con el proceso. Pero en sí, Dios cumplió de destruir a los hombres. O sea, Dios se lamentó de haber creado al ser humano y saber que ese ser humano se rebeló contra él. Por eso dice allá en el libro de Malaquías, si bien tenemos entendido, crié hijos y algo así, ¿verdad? Entonces se me olvida todo el contexto del texto, pero creo que ahí lo dice, ¿verdad? No es ahí donde lo dice, pero si sigo buscando se hace más largo. Pero entendemos que él dijo eso: crié hijos, ¿verdad? Y no me recuerdo bien cómo dice el texto, pero algo así es lo que lo dice. Y aquí es donde yo ya me meto a problemas, ¿verdad? Crié hijos, ¿verdad? Yo sé que dice por ahí en el libro de... Aquí está, Isaías 1:2. Aquí en Isaías: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así es sencillo. Entonces, bien importante entender eso. Okay, llevamos 23 minutos 24 ya. Entonces, queremos que ustedes entiendan la diferencia entre uno y el otro, y no es que el Señor se arrepiente, se contradice de ninguna manera. Cuando en Génesis 6, 7 dice que Dios se arrepintió, lo que está expresando la Escritura es que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y ver cómo el hombre actuaba, como lo dice Isaías 1:2, ¿verdad? Que se rebelaron contra
Israel, ¿verdad? Entonces Dios le dolió, por supuesto, Dios es un Dios santo, entonces Dios quiere que nosotros vivamos en justicia, gocemos de lo que Él ha creado para nosotros en esta tierra, ¿verdad? Pero honesta, honrada, justamente, ¿verdad? Dios no está de acuerdo con el desorden, Dios no está de acuerdo con la injusticia, Dios no está de acuerdo con todo este montón de locuras, por ejemplo, el sodomismo, la lujuria, todas esas cosas. Entonces, para eso Dios le dio las leyes a Israel, para que Israel las aprendiera y una vez aprendiéndolas, las enseñara a todo el mundo, lo cual Israel no lo hizo, ni aunque sea las aprendieron ellos mismos. Entonces, es importante entender que Dios no se contradice, sino que meramente es un puesto de cuando Dios dice que no se arrepiente, porque cuando Dios ha llevado sentencia y ha dado sentencia, ya no la va a detener. El mejor ejemplo que le dimos es con el hijo de David, con Betsabé, el primer hijo, no Salomón, el primero. Dios sentenció que el hijo iba a morir. David se puso en ayuno y oración para ver si hacía cambiar el corazón de Dios, ¿verdad? Si tocaba el corazón de Dios, pero Dios ya había dictado sentencia. Dios no le había hecho, si Dios le hubiera dicho, si te arrepintieres, entonces Dios no hubiera dado muerte, no hubiera permitido que el hijo se muriera, pero Dios ya había sentenciado que el niño no iba a vivir. Y eso fue lo que le pasó, el niño se murió, ¿verdad? Entonces queremos que ustedes entiendan esto mejor. Vamos a leer otro par de textos para ver si nos queda el tiempo. No sé qué se nos pasó aquí, pero algo se nos pasó aquí. Aquí estamos. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 1, para que entendamos bien cuándo es que Dios se arrepiente de lo que ha dicho y cuándo es cuando Dios no se arrepiente, y que no hay contradicción en él en decir que no se arrepiente. O sea, es importante cuando lo queremos dejar claro, cuando Dios no se arrepiente, cuando Dios dicta sentencia, cuando Dios advierte, llama, amonesta, pide al hombre que se retracte, entonces Dios sí lo ejecuta. Cuando Dios ya sentencia, Dios ejecuta. Dios no se va a arrepentir, así le roguemos como le roguemos, cuantas veces le roguemos, ya lo sentenciado está. Entonces vamos a Jeremías, capítulo 26, versículo 1, ya se nos está acabando el tiempo, llevamos 27 minutos. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Joasías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Ok? Entonces, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envié de temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Es bien importante entender eso, ¿ok? Aquí Dios está advirtiendo. Entonces dice que se arrepentirá si ellos se vuelven, ¿ok? Entonces, si ellos se vuelven. Entonces, vamos a ir a buscar otro texto rápido para que nos dé... vamos a ir al libro de Jeremías 18:7. Dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado
hacerles. Entonces, para terminar, porque ya se está acabando, aquí podemos ver la diferencia entre que no hay contradicciones en que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claramente que Dios nunca se va a arrepentir de lo sentenciado. Cuando Dios sentencia algo, no hay vuelta atrás. Cuando Dios amonesta y pide arrepentimiento, entonces Dios se arrepiente, o sea, Dios se retracta de lo que ha dicho que va a hacer. Así que no encuentres contradicciones en eso y no dejes que te contaminen el corazón. Dios les bendiga. Soy el hermano Julio. Gracias a todos por su sintonía y suscríbete a nuestros canales en YouTube y comparte estos videos para la gloria de Dios. Dios les bendiga y hasta luego. Chao.